días, mi nombre es Mariana Giraldo, residente de primer año del programa de anestesiología de la Universidad de Caldas, y el día de hoy vengo a hablarles de consideraciones anestésicas de los hipoglicemiantes orales. ¿Por qué es importante hablar de este tema? Según la IDF, o Federación Internacional de Diabetes, sabemos que 536 millones de personas vivían con diabetes mellitus en el año 2019, lo que equivale al 10.5% de la población mundial en ese momento. Además, se calcula que en el 2050 el 30% de la población tendrá diabetes mellitus. Sabemos que los pacientes con diabetes tienen mayor incidencia de complicaciones perioperatorias, como más riesgo de infecciones del sitio operatorio, problemas en la cicatrización, eventos cardiovasculares y complicaciones respiratorias. Estos pacientes tienen una mayor prevalencia de enfermedad cardiovascular, por lo que implica que son más propensos a sufrir de isquemia miocárdica. Sabemos que hay un aumento en el diagnóstico de diabetes mellitus en niños, y de estos niños diagnosticados con diabetes, el 20 al 40% serán obesos. Y el 30% de los pacientes pediátricos en Estados Unidos tienen un diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. Sabemos que someterse a una cirugía implica un estrés fisiológico, y esto lleva a una respuesta hormonal que genera aumento de catecolaminas, glucagón, cortisol y hormonas del crecimiento, las bien denominadas hormonas contrarreguladoras. Estas hormonas contrarreguladoras tienen múltiples efectos. En el páncreas reducen la producción de insulina, en el tejido adiposo aumentan la lipólisis, aumentando la producción de ácidos grasos libres, disminuyen la captación de la glucosa por los tejidos periféricos, eh, disminuyen la utilización de esta glucosa y se lleva a una resistencia a la insulina. Todo esto termina en hiperglicemia. Esta hiperglicemia lleva con ella lesión mitocondrial, disfunción endotelial, desregulación inmune y generación de superóxidos. Todos estos eventos terminan siendo deleterios para el paciente. Con respecto a la evaluación preoperatoria, debemos determinar el tipo de diabetes que sufre el paciente. Evaluar el control glicémico. ¿Cómo? Por medio de niveles promedios de glucosa, sabiendo cuál es la frecuencia de la monitorización de los mismos, como por medio de diarios, y la medición de la hemoglobina glicosilada. Además, valorar si hay presencia de complicaciones secundarias a la hiperglicemia, como la gastroparesia o la neuropatía diabética, tener en cuenta la historia de hipoglicemia del paciente y la valoración de su manejo farmacológico en el momento de la consulta. Con respecto al control glicémico, sabemos que un mal control glicémico lleva a resultados adversos, como ya lo habíamos mencionado previamente. Sabemos que un mal control glicémico puede aumentar la mortalidad hasta el 50%. Eh, Hay una incidencia de 2.4 veces más de infecciones respiratorias en estos pacientes, 2 veces más de infecciones del sitio operatorio, 3 veces más de infecciones del tracto urinario. Son 2 veces más propensos a infarto agudo del miocardio y 2 veces más propensos a lesión renal aguda, entre otras. Con respecto al control glicémico para la cirugía, no se han establecido metas específicas. Sabemos que la idea es mantener un control glicémico del paciente entre 140 y 180 miligramos por decilitro. Acá tenemos este artículo, Preoperative Glycemic Control for People with Diabetes Undergoing Surgery. En este estudio analizaron 20 estudios controlados aleatorizados con un total de 2.670 participantes. Ellos trataron de comparar un control estricto de glicemia que definieron como una glicemia menor a 110 con respecto al control convencional de 140 a 180 y encontraron que no hubo diferencia o la diferencia fue poca en cuanto a mortalidad por cualquier causa versus el control glicémico, pero este control glicémico estricto presentó muchos más episodios de hipoglicemia versus el grupo de control glicémico convencional. Sabemos, o lo que por lo menos dicta la literatura, y es claro, y es que para una cirugía electiva el paciente debería tener una hemoglobina glicosilada idealmente por debajo de 8.5%. Y sabemos que por cada 1% por encima de una hemoglobina glicosilada del 9% se aumenta el riesgo de desenlaces adversos en hasta un 40%. Y tener siempre en cuenta que ojalá los pacientes diabéticos los operáramos a la primera hora del día o lo más pronto posible para no alterar todo el proceso de manejo glicémico con el ayuno prolongado, el no poder utilizar sus medicamentos en ese día, entre otros factores como el estrés, la deshidratación y así.
Para que nos contextualicemos un poco más sobre los hipoglicemiantes, acá tenemos la línea de tiempo de cuando estos fueron lanzados en el mercado. Sabemos que las sulfonilurias salen al mercado en 1942, la metformina empieza a ser comercializada en 1959. A eso de la década de los 90 tenemos nuevo lanzamiento de medicamentos, las meglitininas y las tiazolidinedionas. Para eso de los 2000 iniciamos con los inhibidores del DPP4 y los análogos de los receptores de GLP1. Y de los medicamentos de más reciente lanzamiento tenemos los inhibidores del SGLT2, siendo el primero de estos medicamentos lanzados la canaglifosina en 2014, la dapaglifosina y empaglifosina. Entonces, continuando en estos medicamentos, entonces tenemos la metformina. Esta es de parte de la esbiguanida y su principal mecanismo de acción es por medio de la inhibición de la cadena respiratoria mitocondrial y esto lleva en últimas a la inhibición de la gluconeogénesis hepática. Sabemos que no solo disminuye la absorción de insulina, pero además disminuye la gluconeogénesis, disminuye la liberación de ácidos grasos libres, aumenta la captación de glucosa mediada por insulina y aumenta la sensibilización, lo que disminuye la secreción de insulina y todo esto lleva a una disminución de la glucosa plasmática. Es el hipoglicemiante más utilizado a nivel mundial y es uno de los 10 medicamentos más prescritos en Estados Unidos. Los efectos adversos más comunes que nos encontramos con el uso de este medicamento son las náuseas, el vómito, la diarrea y la hipovitaminosis de la vitamina B12. Y en realidad no se ha evidenciado diferencia en mortalidad o complicaciones postoperatorias entre usuarios y no de este medicamento. Digamos que uno de los temas que más preocupa con el uso de la metformina es la acidosis láctica. Digamos que esto es una preocupación especialmente para aquellos pacientes que puedan generar niveles supraterapéuticos del medicamento. Estos pacientes son aquellos que tengan enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular significativamente disminuida por debajo de 30 ml en minuto, pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, especialmente si esta se encuentra descompensada agudamente, y pacientes con insuficiencia hepática. En estudios retrospectivos se ha comprobado que el riesgo es similar entre los pacientes que toman metformina y los que no cuando tenemos tasas de filtración glomerular por encima de 30. Y el riesgo es muy bajo de esta. Hay menos de 10 casos por cada 100.000 pacientes utilizándolos. Tenemos las sulfonilurias. Son medicamentos que actúan en el receptor de sulfonilurias en las células betas del páncreas. Lo que hacen es que cuando se unen al receptor bloquean un canal de potasio ATP sensible. Cuando este se bloquea, pues inhibe la salida del potasio, lo que conlleva a la despolarización de las células. Esto causa un aumento de la entrada de calcio al interior y esto genera liberación de insulina. Por lo anterior, estos medicamentos se denominan secretagogos. Sabemos que con estos medicamentos hay un riesgo de hipoglicemia 2.4 veces mayor y esta se relaciona especialmente con disminución de la ingesta alimentaria en pacientes que estén consumiendo alcohol o en aquellos que tengan enfermedad renal crónica. Sabemos que es un medicamento con alta unión a proteínas plasmáticas, por lo cual no se puede eliminar mediante hemodiálisis, suponiendo que requerimos un metabolismo del mismo. Entre este grupo de medicamentos tenemos la glimepirida, el glipizide y el gliburide. A continuación tenemos las meglitinidas. Estos son medicamentos que también se conocen como secretagogos. Tienen un mecanismo de acción similar al de las sulfonilurias, pero su sitio de acción es diferente. Su principal efecto adverso es la hipoglicemia, aunque esta es menor que con las sulfonilurias, y a tener en cuenta que a diferencia de las anteriores, estos medicamentos sí se pueden utilizar en pacientes con enfermedad renal crónica. Entre estos medicamentos tenemos la nateglinida y la repaglinida. Las tiazolinedionas son medicamentos ligandos sintéticos para el receptor PPAR-gamma.
Sabemos que estos son receptores nucleares que participan en la regulación de los genes relacionados con el metabolismo de la glucosa y los lípidos. Estos receptores se encuentran en el tejido adiposo, en el músculo cardíaco estriado y liso, en las células beta del páncreas, macrófago y endotelio vascular. Su principal acción es la diferenciación de adipocitos e incremento de la sensibilidad de los tejidos periféricos a la insulina. Todo esto lleva a un incremento de la captación de glucosa mediada por insulina de un 30 hasta 50% más en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En este grupo tenemos disponible en el mercado la pioglitazona. Los efectos adversos más comunes de estos medicamentos son el aumento de peso y el edema. Sus contraindicaciones son principalmente en aquellos pacientes que tengan enfermedad hepática o insuficiencia cardíaca congestiva, y en cirugía electiva se pueden administrar el día de la cirugía independientemente del tiempo quirúrgico o del ayuno del paciente. Los inhibidores de SGLT2 son medicamentos que inhiben el cotransportador de sodio a glucosa tipo 2. Sabemos que la glucosa es filtrada y se reabsorbe en el túbulo proximal a través de los receptores cotransportadores de sodio-glucosa, denominados SGLT2 y SGLT1, teniendo la mayor acción de reabsorción el SGLT2. Estos medicamentos inhiben la acción de esto, lo que lleva a una disminución en la reabsorción de glucosa en el túbulo, y esto conduce a glucosuria, con un bajo riesgo de hipoglucemia. La glucosuria significa disminución de glucosa en sangre, pérdida de calorías y reducción de la presión arterial, ya que la glucosa tiene un efecto osmótico y arrastra con ella agua. Estos medicamentos tienen efecto cardio y nefroprotector. Se ha demostrado en estudios que tienen disminución de hospitalizaciones por falla cardíaca y además que disminuyen la progresión de enfermedad renal crónica, disminuyendo la proteinuria en un 30-50%. Estos medicamentos tienen una pérdida urinaria de aproximadamente 50 a 100 gramos de glucosa al día. Los medicamentos que tenemos en este momento en el mercado son la canaglifosina, la dapaglifosina, la empaglifosina y la ertuglifosina. Sabemos que probablemente uno de los efectos adversos o condiciones que más preocupan con respecto al uso de los ISGLT2 es la cetoacidosis euglicémica. Una de las principales condiciones que nos preocupan con el uso de estos medicamentos es que se genere una cetoacidosis euglicémica. Como lo dice su nombre, esta es una condición en la cual los pacientes tienen una glicemia normal o levemente aumentada, lo cual lo diferencia de las cetoacidosis diabéticas convencionales. Además, tiene una acidosis con anion gap aumentado y una cetonemia. No hay criterios establecidos para poder diagnosticarlo, pero esta triada anterior asociada a un pH de menos de 7.3, un bicarbonato sérico menor a 15 y un anion gap que exceda los 12, pues es bastante sugestivo del diagnóstico. Esta condición se da en pacientes que usualmente tienen unos precipitantes muy claros, pacientes en cirugía mayor, con un ayuno prolongado, que estén deshidratados o tengan una reducción de la ingesta calórica significativa. Hay que tener en cuenta que tienen o pueden tender a tener niveles de potasio que están normales o incluso en el límite inferior. Esto se debe a que su excreción, a que se asocia la glicosuria con excreción de potasio. Además, se sabe que con el uso de estos medicamentos puede haber un aumento asintomático del beta-hidroxibutirato en el 12 a 20% de los pacientes. En estudios retrospectivos se encontró que aquellos pacientes que se estaban manejando con ISGLT2, cuando se sometieron a cirugía no emergente, incurrieron en esta condición en el 0.2%, mientras que en cirugía emergente se presentó en el 1.1%. Este aumento significativo se debe a que en esta última situación pues no pudo haber una suspensión adecuada del medicamento. Y tenemos que esta se causa ya que la secreción de insulina disminuye y esto lleva a un aumento de la liberación de glucagón, lo que promueve lipólisis y cetogénesis. Además, se incrementa la reabsorción de cuerpos cetónicos en el sistema tubular renal. Y todo esto lleva pues aumento de la cetoacidosis, y por la glucosuria pues tienden a tener glicemias normales o levemente aumentadas. Sabemos que con respecto al uso de los ISGLT2 en el transoperatorio, debemos suspenderlo idealmente por lo menos 5 vidas medias, lo que equivaldría aproximadamente a 3 días o 72 horas. Que aquellos pacientes que se vayan a someter a cirugías bariátricas, este medicamento debería suspenderse hasta 2 semanas antes de la misma. Esto último porque estos pacientes son sometidos a dietas bajas en carbohidratos, altas en proteínas
o bien llamadas dietas cetogénicas, de 1 a 2 semanas antes del procedimiento, y que este medicamento se podría reiniciar cuando el paciente esté tolerando vía oral con normalidad. Hay que tener en cuenta que en el periodo postoperatorio hay un alto riesgo de que se presente cetoacidosis euglicémica por la disminución en la sensibilidad a la insulina y porque hay aumento de la elevación de las hormonas contrarreguladores. Entonces hay que estar en especial vigilancia en estos pacientes. Para poder continuar con el siguiente grupo de medicamentos, debemos hablar primero del GLP-1. Estas son incretinas secretadas por el intestino. El receptor asociado a estas incretinas se encuentra en varios órganos de todo el cuerpo humano: páncreas, hipotálamo, neuronas del tracto gastrointestinal, músculo cardíaco, hígado, entre otros. Estos lo que hacen es que estimulan la producción y secreción de insulina por parte del páncreas por medio del aumento del AMP cíclico, lo que lleva a aumento del calcio intracelular en la célula beta pancreática y terminando en exocitosis de insulina. Además, se ha visto que tiene un efecto de disminución del vaciamiento gástrico y del apetito. Hay que tener en cuenta que ellas causan 2/3 o producen 2/3 de la insulina secretada en respuesta a la ingesta oral, y que esto último se encuentra impedido, disminuido o alterado en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Entonces, como lo dije previamente, actúan en diferentes órganos y con diferentes efectos, como ya lo habíamos mencionado, teniendo en cuenta pues que tiende a tener efectos benéficos como cardioprotección, aumento de la función cardíaca, aumento de la captación y almacenamiento de glucosa por parte del músculo, aumenta la secreción de insulina, disminuye la secreción de glucagón, aumenta la síntesis de insulina y la proliferación de células beta, mientras que disminuye la apoptosis de la misma. Además, se habla de un efecto neuroprotector, disminuye el hepatito y disminuye el vaciamiento gástrico, para que tengamos en cuenta este último efecto. Ahora sí, con los medicamentos, tenemos los inhibidores del DPP-4. Estos medicamentos lo que hacen es que previenen la degradación de la sincretina, GLP-1 que ya mencionamos, inhibiendo esa enzima que las degrada, la dipeptilpeptidasa 4, de allí su nombre. Esto lo que conlleva es como a un potenciamiento del efecto del GLP-1 que se produce de manera endógena. Por lo anterior, el riesgo de hipoglicemia es muy bajo y se sabe que no tienen efectos directos en la sensibilidad a la insulina, motilidad gástrica o saciedad. Tenemos en este grupo de medicamentos la alogliptina, la linagliptina, la saxagliptina y la sitagliptina. Y tengamos en cuenta que no hay necesidad de suspenderlos para cirugía. A continuación tenemos los agonistas del receptor GLP-1. Estos medicamentos se han popularizado recientemente porque se utilizan para perder peso en pacientes obesos. Sabemos que tienen un muy bajo riesgo de hipoglicemia y los pacientes que lo utilizan tienen menores cifras de infarto agudo del miocardio, enfermedad cerebrovascular y procedimientos de revascularización. Sus principales efectos adversos son las náuseas y el retardo del vaciamiento gástrico. Hay que tener en cuenta que estos últimos efectos tienen un efecto de taquifilaxis y es en aquellos pacientes que llevan utilizándolos más de 12 semanas. Siempre tener en cuenta en pacientes a los que se les indique un ayuno y lo estén cumpliendo mientras utilizan estos medicamentos, pueden tener contenido gástrico en rangos de normalidad. Los medicamentos que pertenecen a este grupo es la dulaglutida, exenatida de liberación prolongada, liraglutida y el que más comercialmente se ha popularizado, la semaglutida. Hay que saber que la motilidad gastrointestinal parece verse afectada por una mediación del nervio vago. Los efectos del receptor GLP-1 en el vaciamiento gástrico no se han visto presentes en aquellos pacientes que tienen vagotomía. Como ya lo vimos, estos medicamentos retrasan el vaciamiento gástrico. Hay múltiples artículos eh, recientemente publicados que hablan de esto. Ellos hablan de que la disminución del vaciamiento gástrico aumenta el riesgo de broncoaspiración y que hay 3.5 veces más aspiración perioperatoria en pacientes utilizando este tipo de medicamentos, incluso en pacientes que tienen ayunos más prolongados que los recomendados, de hasta 12 horas. Aún así, estos pacientes presentaron regurgitación con contenido alimentario. Acá tenemos uno de los artículos publicados en JAMA. Estudió 124 pacientes con una edad promedio de 56 años. Utilizaron agonistas del receptor GLP-1 una vez a la semana, semaglutida, dulaglutida o tirzepatida versus el control, y se encontró que aquellos pacientes utilizando estos medicamentos tuvieron
mayor prevalencia del aumento del contenido de la cámara gástrica en un 30.5%. Aquí una tabla para ejemplificar los efectos adversos más comunes y cómo podríamos manejarlo o qué recomendaciones se les podría dar a los pacientes, entre ellos las náuseas y el vómito, tratar de evitar gastroparesia, pacientes con dispepsia, tratar de que cuando inician el medicamento lo hagan en dosis bajas y vayan titulando lentamente, diarrea o trastornos gastrointestinales, tratar de disminuir el tamaño de la ingesta o de la porción y limitar el consumo de alcohol o de bebidas con carbohidratos, tratar de evitar dietas altas en grasas y en caso de que los pacientes pues tengan como quejas de palpitaciones, disnea, pues deben consultar al médico ya que estos síntomas no son muy usuales y poder hacerles monitorización. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos específicamente para los agonistas del receptor GLP-1? En caso de que se estén utilizando medicamentos de dosificación semanal, se debe suspender una semana antes del procedimiento. En caso de que sean medicamentos de dosificación diaria, pues no se toman el día de la cirugía. En caso de que el paciente presente síntomas como náuseas, vómitos, regurgitación, si la cirugía no es emergente, tratar de postergarla. Y se recomienda la realización de ecografía de cámara gástrica para poder evaluar el contenido gástrico. Siempre considerar, en caso de que se necesite, secuencia rápida de intubación en estos pacientes. Este es un flujograma que resume la evidencia con respecto al manejo de los agonistas del receptor GLP-1. Lo primero es que hay que identificar a aquellos pacientes que tienen un alto riesgo. ¿Cuáles son esos pacientes? Aquellos que estén tomando el medicamento y tengan dosis altas o estén en titulación a la alta. Pacientes que estén sintomáticos, que lo hayan iniciado recientemente. Aquellos que tengan comorbilidades como cirugía gastroesofágica, reflujo gastroesofágico, obesidad mórbida o aquellas diabetes con mal control glicémico que tienen neuropatía autonómica, como gastroparesia, por ejemplo. Y además que estén con un consumo concomitante de medicamentos como opioides, antidepresivos tricíclicos, inhibidor de bomba de protones y que utilicen alcohol o cannabis. El segundo paso es irnos hacia el día del procedimiento y asegurarnos de que el paciente se haya suspendido el medicamento en el tiempo debido. Recordemos que si es una cirugía promedio, debe suspenderse 5 días medias, es decir, 3 días, y en caso de que sea bariátrica, considerar la suspensión 1 a 2 semanas antes. Si el paciente suspendió el medicamento como debía, se podría considerar en estos pacientes de alto riesgo ecografía de cámara gástrica y si encontramos un volumen gástrico menor a 1.5 mililitros kilo, podemos proceder con el medicamento. Pues sabemos que son pacientes que tienen bajo riesgo de aspiración, pero si tenemos un paciente que o no suspendió el medicamento como se debía, eh, o que al que se le realiza un eco de cámara gástrica y encontramos que tiene un volumen mayor a 1.5 ml kilo, este paciente o debe tener un retraso de su cirugía si no es emergente, y en caso de que sea emergente, una secuencia de intubación rápida. Esta tabla es un breve resumen de lo que hemos mencionado previamente. El medicamento, si causa una hipoglicemia, si tiene o no alteración del peso, efectos cardiovasculares, renales, eh, cómo se utiliza si es oral o subcutáneo y consideraciones clínicas a tener. Acá tenemos una tabla que resume lo previamente dicho, el medicamento, su mecanismo de acción, su principal consideración preoperatoria y qué debemos hacer con el medicamento según las diferentes guías. Acá se ejemplifican dos, que son la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, y la CPOC, que es el Centro de Cuidado Perioperatorio del Royal College. Y según esto, pues cuándo deberíamos suspender o no y reiniciar el medicamento. Ahora sí, digamos que ya hablamos de los hipoglicemiantes orales, pero me pareció importante también mencionar el manejo intraoperatorio o la vigilancia intraoperatoria de las glicemias en estos pacientes. Tener siempre glucosa en sangre cada 2 horas idealmente. En pacientes que tengan hiperglicemia se debería utilizar un esquema de corrección con insulina rápida y continuar con el esquema de corrección hasta que el paciente retome la vía oral y su medicación de base con normalidad. Y acá tenemos, pues, según las guías, cuál es la dosificación según el valor de glucosa y
qué medicamento se utiliza, cuál es el inicio de acción, el pico y la duración del mismo. Ya para terminar, sabemos que es ideal mantener un control glicémico adecuado para poder reducir el riesgo de complicaciones perioperatorias en los pacientes diabéticos. La comprensión de las características farmacológicas de estos medicamentos, juntos con una evaluación y monitoreo adecuado, es esencial para minimizar los riesgos y optimizar los resultados clínicos. La reanudación de los hipoglicemiantes orales se debe de hacer de manera cuidadosa, planificada y teniendo en cuenta la ingesta alimentaria y el estado clínico del paciente. Y la implementación de protocolos basados en evidencia asegura un manejo seguro y eficaz de los pacientes que toman este tipo de medicamentos. Muchas gracias.